Hola, hola, ¿cómo está? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Vida después de la muerte, ya que Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está en Juan 11:25, en el libro según San Juan. Hoy trataremos un tema muy interesante. El título es Casas de herencia en el reino de los cielos. Trataremos este tema en breves momentos. Hoy trataremos el tema Casas de herencia en el reino de los cielos. Yo recuerdo desde muy jovencito cuando escuchaba al predicador en la iglesia hablando de que iba a venir Jesucristo a esta tierra y nos iba a dar unas casas allá en los cielos según lo que hayamos hecho en la tierra, y nos decía pues según, o sea, de acuerdo a tus obras. Yo decía, wow, seguramente al que hizo más le dará una casota grande, una mansión. Y al que hizo poquito, pues le dará ahí una chocita, algo pequeño. Nunca se me borró esa imagen de mi mente, pero hoy en día podemos ver en la Biblia todo esto que les estoy diciendo, porque en Juan capítulo 14, el versículo 2 y 3, Jesús mismo, dentro del contexto de la promesa que Él tiene para el mundo, Él dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa promesa de Jesús. Jesús estaba en esos momentos hablando sobre cuál es el camino al Padre, cómo se llega a Dios, y en medio de eso lanza esta promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas, o sea, muchas casas hay. Y Él dice, yo me voy a ir justamente a preparar esas casas. Y volveré justamente, lógicamente, después de tenerlas preparadas, y vendré a vosotros, dice, y Él nos tomará. Eso es lo que muchos estamos creyendo. Cuando Él venga, Él nos llamará y nos dirá, mira, esta morada, esta casa es para ti. Porque Él dice, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Entonces, esto asegura ya cómo Dios, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, va a venir a esta tierra con las manos llenas de herencias de casas. Por eso el título dice, hay casas de herencia para los que son fieles, obedientes, trabajan aquí en la tierra por la causa de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la causa de Cristo Jesús? Simplemente es hablar del amor de Dios y cómo, a pesar de que nosotros le hemos fallado con todos nuestros pecados y el rechazo, Él igual nos ama, nos amará, nos amó, y por ese amor Él dio su vida en la cruz, en lugar tuyo y mío. Estas casas, estas herencias, podemos hoy día verlo también en el mundo natural, en la vida diaria, cómo hay tantas personas que dejan herencias, casas, terrenos, dinero, pero también hay herencias malas que se puede dejar a una persona como herencias buenas. Hay gente que deja, en vez de bienes, deja deudas, deja problemas, deja hijos mal de repente instruidos, donde el futuro de ellos va a ser difícil. En el día 5 de abril del 2021, en una plataforma en YouTube de IDL,
me llamó mucho la atención el título que tenía ahí y decía: la herencia de Alberto Fujimori a su hija Keiko Fujimori. Los que saben la historia del expresidente del Perú, la herencia que le dejó a su hija no fue una herencia muy linda, por decir. Fue una herencia que tenía que ver con muchas cosas negativas para su hija. Pero vemos que muchos no entienden que las herencias que nos dejan los padres pueden ser buenas o pueden ser malas. Mucho depende cómo y qué hizo el padre. Aunque yo diría hay dos tipos de herencia que le dejó a su hija Keiko Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori. Su primer gobierno, sus primeros 5 años fueron realmente una herencia muy buena, porque como nunca el Perú entró a un despegue económico, a una liberación de todo lo que fue en ese tiempo el terrorismo, el comunismo. Había una guerra militar interna en el Perú, había una guerra externa con Ecuador. La economía del Perú, había una inflación horrible. Era terrible estar en esos tiempos en el Perú. Y de todo eso, Alberto Fujimori pudo sacarnos de la crisis económica, del terrorismo. Terminó la guerra con Ecuador, que era por años. Ningún presidente podía cerrar esa guerra. Y no solamente eso, sino nos enrumbó con una nueva constitución a un Perú que podía ser merecedor de la confianza de muchos inversionistas para que por esas nuevas leyes que estaban en la nueva constitución, pues libremente podían venir a invertir. Sabemos que no todo lo que hace el hombre es perfecto ni bueno. Probablemente esta constitución estaba llena de muchos errores, pero lo que sí, no lo digo yo, sino lo dice el mundo internacional, el Perú salió, a comparación de todos los países sudamericanos y latinoamericanos, salió de la pobreza, de la miseria, y comenzó a construirse un país que estaba realmente entre los primeros países de Latinoamérica en su economía. Tan así era la constitución de nuestro país, tan buena, digamos, con sus errores, pero era buena a comparación de otras, que hasta no podríamos tener un presidente al mando, o el presidente podría ser hasta un flojo, y aún los que dirigían el país del Perú, pero la misma constitución era como un piloto automático que haya lo que haya, no le pasaba nada al Perú. Y por eso que seguidamente tuvimos presidentes de todo tipo. Muchos eran hasta de una tendencia contraria a un surgimiento económico, y el Perú no se vio afectado por todo esto. Entonces nos damos cuenta que ahí hubo una herencia buena que le dejó Alberto Fujimori a su hija Keiko, pero también le dejó después en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, le dejó una mochila muy pesada, como dicen, de corrupción. Pero esa corrupción que ya estaba enquistada por años en el Perú, años, eso tiene que ver muchos años antes ni de Fernando Belaúnde, de Odría, había una corrupción siempre en el Perú. Pues con Fujimori se asentó esa corrupción en su segundo gobierno y tuvo que salir pues del Perú y renunció. Muchos no saben esa historia, pero ahí habiendo esa corrupción, Keiko Fujimori no se fugó del país, ella estuvo aquí y tuvo que cargar esa mochila pesada hasta nuestros días. Lógicamente hay muchos que le echan la culpa a ella por los errores de su padre,
y cuando ella todavía nunca ha sido gobierno, nunca ha estado en el gobierno. Pero muchos no entienden eso, se han quedado heridos en su corazón, odian a la hija de Alberto Fujimori, y ese odio ha traído muchos problemas a nuestro país. El odio, como dice la Biblia, lo único que hace es crear raíces de amargura, que a la larga ni siquiera le va a afectar a Fujimori ni a Keiko, sino a quien odia le va a afectar ese veneno que se llama amargura, resentimiento. Por eso yo diría, en estos tiempos no hay que guardar odios ni contra Keiko Fujimori ni contra el comunismo, que también muchos odian porque ven nomás a nuestros hermanos venezolanos cómo vienen huyendo de su país, a veces con los zapatos rotos, con una botella de agua en su mochilita, caminando kilómetros y kilómetros. Y cuando uno los ve en las calles, a veces mendigando, a veces vendiendo lo que pueden, entonces uno como que se resiente contra el comunismo, contra ese socialismo que se apodera de las cosas. Y Jesucristo nos trae un mensaje diferente. Nos dice, no odies ni aquí ni allá. Perdona, sana tu corazón, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo tengo algo para ti. Por eso es que nosotros debemos de, con un corazón sano, tomar una decisión para las próximas elecciones en nuestro país, el 6 de junio, que ya solo faltan 7 semanas. Vamos a tomar una decisión con odios a cualquiera de los dos extremos, o vamos a tomar una decisión con un corazón sano, con un corazón sabiendo que en esta tierra, todo lo que está en esta tierra va a ser destruido. Así lo dice la Biblia. Todo va a arder en esta tierra. Es como cuando hacen un nuevo edificio, pues explotan el antiguo y comienzan a limpiar y hacen un nuevo y hermoso y moderno edificio. Así va a ser esta tierra. Todo va a ser destruido. Todas las heredades que en esta tierra se pelean y las tierras, los terrenos, no va a existir. Por eso en vano nos pelearíamos por algo terrenal. La herencia, ¿qué significa heredar? Según el diccionario de la Real Academia Española, es recibir algo por disposición legal. Recibir algo porque las leyes así dicen que tiene que ser. Cristo te está diciendo, tú vas a recibir esta herencia, porque yo estoy preparándote esta herencia para todos los que son obedientes, los que perdonan, los que sanan su corazón, los que no guardan rencor. Para ellos hay una herencia que Cristo está preparando. Y en Mateo 25:34, y con esto termino, Jesús mismo dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay una herencia, hay una heredad en el reino de los cielos que Jesucristo está preparando para todo aquel que realmente no tiene resentimientos en su corazón, para los que están haciendo las cosas en obediencia a Dios, con fidelidad. Así que eso es para ti. Solamente tienes hoy día que arrepentirte si has tenido odios, resentimientos, y decirle a Dios, Señor, yo quiero tener el corazón tuyo, que desde la cruz, sufriendo ahí, perdonaste a todos los hombres y dijiste, Padre, perdónalos también tú, porque no saben lo que hacen. Si Cristo fue un ejemplo de perdón, perdonemos nosotros, y también hoy día recibamos a Cristo en nuestro corazón para tener la fuerza de perdonar. Si quieres hacer eso, te animo a hacer esta oración conmigo. Di así: gracias Jesús por enseñarnos desde la cruz que uno puede perdonar aún en medio del sufrimiento. Señor, hoy yo perdono a todas las personas que me han hecho daño, y aún, Señor, a las personas de autoridad o los que han estado en algún extremo en el gobierno o en sus ideologías políticas. Les perdono, Señor, porque quiero que mi corazón esté sano.
y te pido perdón a ti, Dios, porque yo también he fallado. Perdóname, Señor. La Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y yo lo creo. Recibo esa sangre de Cristo para limpieza de todos mis pecados. Gracias, Jesús, por perdonarme. Yo me arrepiento de todos esos pecados y te recibo hoy día como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Ven a mi vida y quédate conmigo siempre. Dame esa fuerza para siempre perdonar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Seguro que ya tienes ahora un corazón sano.